Administración Estatal, se creó la Secretaría de las Mujeres y dentro de todo este conglomerado, dentro de todas las acciones, está, aparte de la Secretaría, el Centro de Justicia para las Mujeres, pero algo muy especial, está el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, mejor conocido como CEPAVIF. Y esta mañana, bueno, tenemos a la titular de CEPAVIF, Rosa María Gámez Mendívil, que me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí en los micrófonos de Ni Más Ni Menos. Muchas gracias, licenciada Laura Bon. Es un gusto y un placer coincidir esta mañana con todas y todos ustedes, todes. Muy buenos días y gracias por la invitación. Así es, y pues les decíamos, este Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar forma parte del trabajo y acciones que a diario se realizan en la Secretaría de las Mujeres. Pero, ¿qué acciones realiza concretamente? Pues aquí la titular nos las va a detallar. Muy bien, bueno, como ustedes ya conocen al Consejo, como CEPAVIF, trabajamos dos vertientes principalmente, que es la parte preventiva y es la parte de prevención. ¿Qué hacemos en la parte preventiva? Bueno, acudimos a las comunidades, a las colonias, a las escuelas, a las diferentes instancias que de alguna manera tienen que ver con la temática de la atención a la violencia familiar. Y en ese sentido, pues tenemos un área de capacitación donde acuden las compañeras del Consejo a dar este tipo de conferencias, talleres, pláticas de sensibilización y de actualización en los temas que a las y los servidores públicos les ocupan, ¿no? Por otro lado, en la parte de atención, pues tenemos un área muy, muy importante, que es el departamento justamente del área de atención para los casos de las mujeres que están en ese momento viviendo alguna situación de violencia familiar. Pueden acudir directamente a nuestras oficinas para que entonces ahí podamos orientar jurídicamente, asesorarlas, acompañarlas si tienen una duda, alguna inquietud en ese tema, pero también hacemos el acompañamiento a las instancias correspondientes. Y por otro lado también tenemos el área psicológica dentro del departamento de atención, en el que se les ofrece a las mujeres esta parte psicoemocional de acompañamiento, porque es muy difícil, Laura, la verdad es que reconocer que estamos sufriendo una situación de violencia es de lo más difícil en su momento. Dar ese primer paso. Exacto, romper el silencio, así ¿no? es, acudir a la Exacto. oficina, hacer la llamada, yo creo que es el momento más importante. Sí, y el más difícil, y la verdad es que nosotras cuando ya llegan ahí con nosotras al área de atención, les damos un recibimiento en el primer contacto, le llamamos, y ahí entonces la persona que acude se le escucha y se le pasa al área de trabajo social para que se haga una entrevista de inicio y dependiendo pues del caso, de la situación, de riesgo incluso, se hace una valoración y dependiendo de esa situación se deriva internamente a las diferentes áreas, ¿no? Como puede ser el área psicológica, jurídica o bien de gestoría social, porque bien sabemos, Laura, que también para romper el silencio muchas mujeres a veces se quedan por una situación económica. Entonces, parte del proceso de acompañamiento que hacemos es justamente habilitar esas redes de apoyo, facilitarles a las mujeres también esa parte tan importante de la gestoría social. Les promovemos, por ejemplo, becas para sus hijos e hijas, despensas a través de otras dependencias que estamos coordinadas desde la Secretaría de las Mujeres, desde CEPAVIF, para pues habilitar a las mujeres con todos los recursos que se requieran para que salgan de este ciclo de violencia. Y lo más importante, y hay que subrayarlo, pues que todos estos servicios, estas atenciones son gratuitas. A usted, si decide acudir, llegar ahí por el Boulevard Alfonso Zaragoza Maitorena, en la Torre B, en la planta baja del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en lo que se le denomina ahora la UCE chiquita, ¿no? Ajá, porque es más pequeña que la otra unidad de servicios estatales. Bueno, ahí está ahora CEPAVIF. Pues todo es gratuito, o sea, no tiene ningún costo. A veces lo que cuesta trabajo, y lo sabe Rosa María Gámez, porque pues tiene bastante experiencia y trabajo ahí en CEPAVIF. Desde los comienzos estuviste. Así es. Casi desde los inicios, ¿verdad? Sí, soy fundadora, Laura. Tengo la fortuna de haber fundado junto con
otras colegas este consejo y me ha tocado verlo crecer y estoy muy satisfecha, muy contenta, pues ahora que formamos parte de la Secretaría de las Mujeres porque tenemos ese apoyo, ese acompañamiento, como estos espacios, pues para poder dar a conocer a la ciudadanía los servicios, como bien marcas, que son gratuitos, son además confidenciales. Queremos decirle a las mujeres que no se preocupen en ese sentido, que ahí ustedes van a encontrar profesionales totalmente capacitados, muy actualizados en la temática de la atención de la violencia familiar, que acudan con toda confianza, que definitivamente tenemos que aprovechar que estamos las instituciones, para eso estamos, que acudan, en la medida que acudan podrán darse cuenta que hay una vida después de una situación de violencia. A veces nos sentimos como inmersas en una situación psicoemocional de no tengo salida, ¿qué voy a hacer? Me siento sola. Bueno, que sepan que estamos en esta red de apoyo institucional, una serie de instituciones como CEPAVIV, como bien ya lo mencionabas al principio, como está el Centro de Justicia, como es la Secretaría de las Mujeres, que estamos justamente pues para brindar estos servicios. Así es, cuando les decimos no están solas, es porque no están solas. ¿Qué es lo que falta? Bueno, que perciban. A veces se llega hasta que llegas a situaciones, pero aquí les hemos señalado que la violencia no inicia con un golpe, inicia de diferentes niveles, y siempre les reseñamos aquí, Rosy, el violentómetro, instrumento del Instituto Politécnico Nacional, que hace años trabajamos con él, pero que ha servido tanto, porque yo me he dado cuenta que en las atenciones, sobre todo cuando van al área psicológica, lo ponen en las manos de quien va, de la usuaria, lo ponen las psicólogas, y cuando empiezan a ver en el nivel que están de violencia, pues muchas empiezan a llorar, porque se dan cuenta que están muy cerca. Ya el violentómetro va desde el color amarillo, ámbar, rojo hasta el morado, que son las situaciones en que está de por medio la vida, y desgraciadamente lo hemos visto, se llega a esas consecuencias también, y entonces se sienten aliviadas de estar ahí, de tener esa mano que se les brinda, y les reiteramos el servicio, todos los servicios, todas las atenciones son gratuitas ahí en CEPAVIV, y les reiteramos mucho el domicilio porque la gente acudía antes acá en la colonia Guadalupe, y ahora está en el desarrollo urbano Tres Ríos, en este edificio ahí cerca del Estadio de los Dorados, para los que son muy deportistas y para los que no también, pero así se ubican, hay que ubicarnos muy bien. Ahí llegan a ustedes y está en la planta baja, no tienen que buscar mucho, ahí están, incluso hay letreros. Así es, Laura. Así, y luego ubican, ahí se les va a atender, y hay una constante que en todas las áreas de la Secretaría de las Mujeres, y es una atención cordial. De calidez y calidad. Así es, calidad y calidez, o sea, que se sientan en ese apapachamiento de que no están solas, y hemos visto llegar a mujeres en crisis y inmediatamente se les atiende. A mujeres, hace 2 semanas llegó una mujer incluso que venía sangrando, se le llevó al hospital, se le dio todo el servicio, entonces son diferentes situaciones, cada una, sabemos, como dicen luego, cada no sabe lo que tiene la olla más que la cuchara, que le da la vuelta, y entonces en este sentido se trabaja, pues. Pero, ¿qué les dirías tú a una mujer que cree vivir violencia, Rosy? Bueno, ¿qué les diría? Primero que nada, que la violencia que está viviendo no es su responsabilidad. La violencia ni es su culpa, porque las mujeres sufrimos mucho de esta parte. Llegamos a veces a las instituciones cargadas de culpa, de vergüenza, porque creen que la violencia fue su culpa, que ellas lo provocaron. Quiero decirles que no es su responsabilidad, que ellas no provocan nada, que finalmente cada quien es responsable de sus actos. Y en ese sentido, pues que
que se atrevan a romper ese silencio, que no están solas, que estamos ahí como institución, como CEPAVIF, para brindarles todo ese acompañamiento que se merecen. Justamente acabo de hacer acompañamiento, Laura, te comparto, Katy, y al público, con el cierre de grupo que tenemos después de los 3 meses de acompañamiento en la terapia psicoemocional. Me tocó hacer cierre, le llamamos, donde les damos una constancia por estos 3 meses de acudir cada semana, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hablamos de esto después de la pausa para que hablen cómo son estos grupos? Es una autoayuda. Claro. Y también decirles que está aquí en el estudio, aquí en Radio Sinaloa, el abogado Osvaldo García, que nos va a hablar también de lo que es esta atención que se da, pero esto después de la pausa aquí en Ni Más Ni Menos. Y pues antes de irnos a la pausa anterior, Rosa María Gámez Mendívil, nos hablabas sobre este trabajo que se hace, que acuden las usuarias 3 meses. Sí, efectivamente, Laura, son 3 meses de psicoterapia. Es una psicoterapia... es un grupo de ayuda. Sí, es un grupo de ayuda, obviamente liderado por una psicóloga profesional en el tema, especializada en los casos de violencia familiar. Y entonces son 3 meses, acuden una vez por semana, es grupal. La verdad es que avanzan muchísimo y me lo decían justamente las mismas usuarias al final, como te digo, del cierre de este grupo, de este proceso. Y me decían que les funcionó muchísimo, a pesar de sus resistencias al principio, que querían seguir teniendo la psicoterapia individual. Y les insistíamos de la importancia de hacerlo en el grupo. Creo que la resonancia, el escuchar a otras mujeres que están sufriendo y padeciendo la misma situación, les hace crecer e incluso abrirse un poco más. El escuchar que otras han podido salir adelante, que han podido romper esas barreras que de pronto existen, porque existen esas barreras ahí para que les limitan a ellas en su proceso de empoderamiento, de salir del ciclo de la violencia. El escuchar esas otras historias de esas mujeres, creo que eso les ayuda muchísimo, y eso justamente era lo que me decían en este cierre que estuve acompañándolas, donde incluso me decían las resistencias que tenían a incluso ir a la primera vez a CEPAVIF. ¿Y van cada semana? Van cada semana, es cada semana. Obviamente se adaptan, nos adaptamos también a los tiempos y horarios de ellas. Hay grupos en la mañana, hay grupos en la tarde. El horario básicamente es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y ahí nos ajustamos para las que, por ejemplo... En ese horario en esos horarios. ¿Cuánto tiempo van? Son 2 horas, son 2 horas. La primera vez que acuden no ocupan cita, lleguen directamente, están ahí las puertas abiertas. Ya les ha insistido Laura cómo llegar ahí a CEPAVIF. Incluso las rutas de camiones, hay 3 rutas de camiones que pudieran ustedes, pues que es importante que conozcan para quienes andan en camión. Es Canal 3, Bachigualato y Aistecín. Creo que son las rutas más las que les quedan más, digamos, cercanas. Y ahí ya que estén en el edificio al llegar, solamente tienen que referir que han vivido alguna situación de violencia, y en ese sentido pues ya se les hace, como les decía hace rato, la derivación interna. Luego, pero no ocupan cita. Después sí vienen con citas, obviamente, para que haya este proceso de grupal de acompañamiento, o bien si el abogado que aquí nos acompaña, si hay alguna duda también en ese sentido, les podrá aclarar, porque muchas usuarias sí llegan con muchas dudas en la cuestión jurídica, y bueno, ya se canalizan directamente al área jurídica. Y bueno, ese es el proceso, digamos, de atención directa, Laura. O sea, se les da la canalización y se les trata individualmente, pero también en el grupal, así es. Porque os ayuda mucho para este empoderamiento. Este empoderamiento es ir reforzando psicológicamente y que vayan nuevamente revalorándose. Así es. Porque hay un desgaste cuando se sufre violencia en el que vas precisamente perdiendo la autoestima. Sí. Y aquí se trata de revertir esto, decirles que todo es gratuito, pero aquí está Osvaldo García, que nos va a hablar. Cuando llega una usuaria, se le plantea cuál es el panorama ante la situación que vive. Bueno, pues principalmente pues darle las gracias por este espacio, y sí, como ya lo comentaba la maestra Rosy,
El trabajo es multidisciplinario. Cuando pasan en el aspecto legal, que es lo que a mí me corresponde, siempre se les da este abanico de opciones. Siempre tenemos que escuchar a la usuaria y saber y conocer las necesidades que ellas tienen por primera vez. Siempre en el trabajo que se aplica, pues es tener esta empatía con ellas, porque es muy difícil a veces que ellas tomen decisiones legales. Sabemos que no es sencillo, pero todo tiene que ver con un propósito. En la primera no deciden legalmente. No lo pueden decidir. Y es una decisión de ellas, no se les obliga. Eso siempre tiene que ser así, porque es una responsabilidad que ellas también tienen que tener de aquí en adelante, ¿no? Es algo en el aspecto de que si ellas toman una decisión, supongamos, de interponer una denuncia por violencia familiar, explicarles cuál es la atención desde que ellas llegan, desde que se les está derivando y por qué motivo se les está derivando. Muchas de ellas creen que en el consejo se interponen este tipo de denuncias o por el simple hecho de llamar al 911. Todas estas dudas y todo lo que ellas en su momento exponen es en ese momento donde se les está dando esta pequeña como asesoría para que estén más claras en esas decisiones. Esta explicación para que sepan que el acudir o el llamar no es interponer denuncia. De ahí se les da ese acompañamiento y se les lleva a la instancia. Así es, que en este caso pues le competencia directamente a Fiscalía. Ya se les explica el proceso, se les explica las etapas a seguir de la integración de una carpeta de investigación, cuáles son los instrumentos que se van a utilizar para la protección en lo que se integra esta carpeta, y será cuestión de que un juez de carácter penal pues determine medidas cautelares dependiendo de la situación, la resolución de estas situaciones. Obviamente también se trabaja lo que son aspectos en la vía familiar, en la vía civil, y pues en ese aspecto también se tiene lo que es una coordinación con el Instituto de la Defensoría Pública. Se hace lo que es una canalización directa o interna con ellos, se hace este contacto directamente, en este caso con la licenciada Emma Navarro, que es la persona encargada del área civil y familiar del instituto, pues para que las mismas usuarias se pongan en contacto con ellas y empiecen a trabajar toda esta parte. Porque en CEPAVIF se da toda esta explicación, toda esta orientación, pero previo. Es la Defensoría quien lleva ya todas las dependencias con las que se tienen coordinación son las encargadas ya de implementar de acuerdo a las necesidades que tienen las usuarias. Nosotros como consejo por ley no somos los encargados de resolver esa parte, pero sí de orientarlas, de darles este abanico de opciones, de que ellas tomen decisiones, de que se sientan un poco más seguras de lo que legalmente van a hacer, porque pues hasta el hecho de salirse de sus domicilios implica mucho también esas dudas, que ellas sepan que pues no es un delito, que es una seguridad primordial lo que ellas deben de tener para que sea un poco más sencillo todo lo que legalmente vayan a aplicar. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de situaciones de alto riesgo en donde ellas, si se encuentran en muchas ocasiones con el agresor en el lugar, pues va a ser un poco más complicado. Se busca que ellas permanezcan en sus domicilios, pero a veces sí tratar de buscar otras opciones temporales para que ellas estén más seguras y estén tranquilas de cierta forma. Así es, y este acompañamiento se lleva en todo el proceso, todos siempre están dando esta asesoría y van con ellas a todas estas instancias. Se les acompaña, a la gran mayoría se les acompaña, porque pues en su momento esa es la función que tiene un asesor jurídico, pero también se les acompaña dándoles un seguimiento telefónico, viendo cómo se encuentran, cómo van sus procesos, estar en contacto, en este caso, con la Ministerio Público, cómo va su carpeta de investigación, cómo es que en algún momento dado se puede agilizar un poco más esta integración en la cuestión del instituto, saber cómo van también sus procesos en los juzgados, si tienen alguna duda, y pues eso también se hace en coordinación con ellos, principalmente para que ellas no sientan que nada más es el hecho de ir y ya se quedaron así las cosas, no. Se da un seguimiento y eso es lo que en algún momento dado se aplica como un trabajo, y también estar al pendiente de ellas de que emocionalmente estén bien. ¿Por qué? Porque sabemos que de fondo el que ellas emocionalmente estén estables, todo lo que legalmente vayan a realizar pues va a ser mucho más sencillo. Adquieren herramientas para saber cómo manejar una situación de riesgo y que esto de alguna forma sea algo más seguro para que no tengan o haya más eventos violentos. Así es, seguro para ellas y para sus hijas e hijos, que regularmente una mujer cuando actúa, y actúa mucho también en este sentido. Algo que señalaba la maestra Rosa María Gámez es en el sentido de que muchas veces la cuestión económica las para de salir de su casa, de decir sufro violencia, porque luego dicen,
¿cómo me voy a enfrentar sola a todo esto? Y deciden aguantarse, estar ahí, y ya que van al área jurídica y se les da todo este abanico, y que todo es gratuito, también si va a ser la defensoría quien entre a representarlas, pues todo es gratuito, abogado. Así es, todo lo que se hace por parte de gobierno del estado en estas dependencias que son para el apoyo y beneficio de mujeres que ven situaciones de violencia es totalmente gratuito. Obviamente, pues muchas veces se tienen estas dudas o estas percepciones erróneas por lo que culturalmente se vienen manejando, ¿no? A veces sí es importante que ellas sepan también que sí es verdad lo que dice, ¿no? La cuestión económica, pero para eso hay que activar redes de apoyo, ver la manera de que temporalmente pues las familias también apoyen en cierta forma y que no va a ser de carácter permanente. Con esto pues es principalmente el apoyo que se da y se busca también la integración de demás familia pues para que la mujer que vive una situación así pues trate de sobrellevar de la mejor forma toda esta parte conflictiva. Pues gracias, es interesante toda esta asesoría y que lo escuchen las personas que creen sufrir violencia o que conocen a alguien, a veces alguna familiar, alguna amiga, y decirles que pueden acudir, recordarles nuevamente que están ubicados ahí por el Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena, Torre B, en la planta baja y en el desarrollo urbano Tres Ríos. ¿Y los teléfonos, Rosa María? Sí, los teléfonos directos 666-77-1485-40, 714-8050 y 717-3555. Sin embargo, bueno, Laura, sabemos que la violencia no tiene horarios. Estos son los teléfonos directos en el horario, de atención que es de 8. De 8 a 3 de la tarde. A 3 de la tarde, pero... Sin embargo, pues sabemos, como te repito, que la violencia sucede a veces a altas horas de la noche, en la madrugada. Y para eso tenemos una línea de emergencia. Sí, tenemos la línea de emergencia, pueden comunicarse al 800-822-7956 o directamente a través del 911. Bueno, y después de la pausa les vamos a decir qué es toda esta función de esta línea de emergencia importante, sin duda, y destacar que sin duda es un referente a nivel nacional esta atención. Pero esto después de la pausa, aquí en Ni Más Ni Menos, el programa de la Secretaría de las Mujeres. Regresamos de la pausa aquí en Ni Más Ni Menos, el programa de la Secretaría de las Mujeres. Y recordarles, como pues cada jueves que estamos aquí, que la Secretaría de las Mujeres se ubica en el segundo piso de Palacio de Gobierno. Y nuestros teléfonos 6677-587000, extensión 39149, 39149. Les repetimos el número 6677-587000. Bueno, este teléfono es el del conmutador, así es que si usted por algo no recuerda la extensión, nada más le dice que sea la extensión de la Secretaría de las Mujeres, ya que de ahí lo pasan directamente. Y recordarles que en Facebook estamos como Secretaría de las Mujeres y en Twitter como CMujeres y en Instagram como Secretaría de las Mujeres, así pegadito, y lo van a encontrar. Así es, y estamos en esta mañana pues aquí con la titular de CEPAVIF, del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de las Mujeres. Recordarle los teléfonos de CEPAVIF, 6677-1485-40 y 6677-1480-50 y 6677-1735-55. Pero estos son los teléfonos, y nos señalaba antes de ir a la pausa la maestra, que son en el horario de 8 a 3 de la tarde. Pero hay una línea de emergencia que funciona 24/7, es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana, que es el 800-822-7956, o bien, pues si de pronto dicen no sé dónde dejé el número, 911, y ahí les dice es una situación, un hecho de violencia familiar, y lo van a remitir precisamente con las y los especialistas que son quienes atienden esta línea. ¿Así es, maestra? Así es un equipo multidisciplinario quienes conforman lo que es el área también de, igual que el de atención, el área de línea de emergencia,
Funciona los 365 días del año, las 24 horas, justamente para dar esas respuestas inmediatas, Laura, a las situaciones de violencia familiar. Desafortunadamente en los días festivos, los días de quincena hemos notado a veces, cuando hay un repunte de estas llamadas, a veces en la madrugada, altas horas de la noche. Entonces, por eso es que se ideó desde la creación de CEPAVIF, se creó esta línea de emergencia que, como bien decías antes del corte, es una línea que es un modelo a nivel nacional, porque la verdad es que pocos estados tienen este tipo de apoyos a la ciudadanía, a las mujeres que están sufriendo de violencia en el ámbito familiar. Y bueno, no solamente a las mujeres, todo lo que viene es todos los miembros de la familia que estén sufriendo alguna situación. Sí, hay veces en que ha sido un menor el que ha hablado y se le ha atendido. Por supuesto, tenemos llamadas también de personas, incluso vecinos y vecinas que reportan alguna cuestión de abandono de algún adulto mayor, y es por confidencial, ejemplo. O sea, sí, si usted habla no van a decir, oiga, me habló la vecina de enfrente, la de enseguida, la de una cuadra, claro, o fulanita o sutanito de tal, o sea, es confidencial. Sí, es totalmente confidencial, es muy importante que lo sepan para que se animen pues a denunciar, bueno, no a reportar más que denunciar. Y también el abandono, dices, de personas. El abandono a veces que sufren los adultos y las adultas mayores por parte de los mismos familiares, sí tenemos muchos casos, y en ese sentido pues estamos abiertas a esa escucha, a levantar esos reportes. Lo que nosotros hacemos es, en el momento de los hechos, si la situación amerita, digamos, el acudir junto con policía, va el equipo multidisciplinario acompañando siempre de la policía de reacción inmediata, y entonces justamente estamos ahí, le llamamos unidades de crisis, porque acudimos a la hora que sucede el hecho de violencia de alto riesgo, digamos, donde está en peligro la integridad física de la persona, de las personas. Y acuden directamente al domicilio, directamente hasta el psicóloga. Así es. Para tratar de contener esta situación. De contener la situación, dar esta contención psicoemocional, y también si lo requiere el caso, no se les hace el acompañamiento pues a interponer una denuncia, o bien pues si hay una situación ya de lesiones, pues también ahí pues, a veces incluso pues obviamente la policía 911 está conectado con todas las dependencias inmediatamente que acudimos, y si hay lesiones pues también acude Cruz Roja. Es decir, eso es lo que la Secretaría de las Mujeres, a través de CEPAVIF y de esta línea de emergencia en particular, estamos tratando de fortalecer esas respuestas a la ciudadanía para que de verdad podamos prevenir los feminicidios, prevenir que la violencia no aumente pues a tal grado que las lesiones o los golpes sean ya fatales, ¿no? Eso es lo que hacemos ante una unidad de crisis. No todos los casos obviamente requieren del acompañamiento en el momento, pero sí lo hacemos a través vía telefónica. Se evalúa la situación, por eso son especialistas. Así es, son especialistas, se evalúa el nivel de riesgo. Y además pues decirles pues que los casos que requieran otro tipo de acompañamiento, hacemos las derivaciones correspondientes a las diferentes instancias, como puede ser las instancias de adultos mayores del DIF, o la Procuraduría del Menor, la Mujer y la Familia, también del DIF. Sí, porque pueden ser menores en abandono también. Sí, también nos reportan algunos casos en ese sentido. Y bueno, estamos abiertas a esta línea de emergencia para las dudas que surjan, incluso gente que nadie le está dañando, pero que ya trae un daño emocional la persona, que puede traer una ideación suicida, que puede traer por la misma situación de violencia, ¿no? Ya canalizamos nosotros también a las instancias correspondientes, ¿no? Así es, pues ahí está todo lo que ofrece CEPAVIF. Recordarles, todo es gratuito, y les recordamos el número de la línea de emergencia es 800-822-7956. Y pues aquí siempre les hacemos hincapié y vamos reseñando el violentómetro. Es decir, la violencia no empieza ni con un golpe, y empieza ¿cómo? Pues con esas bromas hirientes entre uno y otro de la pareja, o incluso desde el noviazgo se puede dar.
ese es chantaje, chantajearle de que, te vas con tus amigas y me dejas y yo solo, eso es chantaje. Mentir, engañar, aplicar la ley del hielo, o sea, de no te hablo, estoy enojada, celar también, celar va subiendo ya el color ámbar, culpabilizar, algo que nos señalaba la maestra Rosy Gámez, de que la culpa de esto es por ti, tú tienes la culpa, no es así. Descalificar, si la descalifican, ¿tú quién eres para saber qué tengo que hacer? Ridiculizan, te ofenden, te humillan en público. Si te intimidan y te amenazan, ya el ámbar se va convirtiendo casi en rojo. Si tratan de controlarte, de prohibir, ahora con esto de los celulares, a mí me ha tocado mucho en adolescentes que luego dicen que les piden la ubicación en tiempo real. Sí. Eso es controlar. Una cosa es que sea por cuidado y tienes que, pues, yo creo que todas y todos sabemos en qué momento nos suena esa campanita de que eso está de más, ¿no? Cuando destruyen artículos personales, te manosean en público, caricias que son agresivas, golpear jugando, pellizcar o arañar, ya estamos yendo casi al rojo. Ya si te empujan, te jalonean, te cachetean y te patean, ya estás en el rojo vivo. Y si te encierran o aíslan, porque así como nos escuchan, amigas, amigos, también existe eso de que te encierran aún en estos tiempos y en este siglo, se sigue dando. Si te amenazan con objetos o armas punzocortantes o con cualquiera, haz un martillo, una tijera, todo eso son amenazas. Si te amenazan de muerte, aunque no te enseñen un arma en ese momento, también debes de tomarlo en cuenta porque ya estás entrando al tono morado. Forzar a una relación sexual, el abuso sexual, violación, mutilar, ya esos son palabras mayores. Ya estamos en como dicen luego, ya a un pasito de lo que es ya el feminicidio. Así es que si están o se identifican con cualquier color de este violentómetro que va como un semáforo desde, les decía, el amarillo, por eso les voy dando las tonalidades, hasta el morado, del morado ya es cuando la situación es de tomarse en cuenta, Rosy. Así es, a mí me gusta cuando platicamos con las y los jóvenes sobre el violentómetro, Laura, para que ubiquen mejor. Me gusta platicarles una historia, si me permites. Sí, claro. Es la historia de la ranita. Si les pregunto, ¿qué pasaría si tú pones 2 cacerolas de agua en una estufa, a una le prendes fuego lento y a otra la pones a hervir el agua, ¿no? ¿Qué sucede con una ranita y con la otra? Pones a las 2 ranitas, el agua de una está hirviendo y la otra apenas está a fuego lento. ¿Qué creen que pasa? Se está tibiando, está caliente, todavía está tibiecita, digamos, ¿no? ¿Qué sucede con ambas ranitas? ¿Qué crees que va a pasar, Laura? Pues la que está en la tibiecita va a sentir muy a gusto. Se va a sentir primero muy cómoda, muy a gusto. Desde el principio. Si la violencia en un inicio empezara con la última parte del violentómetro, con los golpes, cuando la violencia ya es más contundente y visible. Es la ranita en el agua hirviendo. Arrancamos, corremos como la ranita del agua hirviendo, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a tener una relación donde la violencia es sutil, donde es suave, así donde como esa de las bromitas, sí, las bromitas, chantaje, exacto, el celo, no nos damos cuenta, entonces nos vamos como digamos adaptando, como esta otra rana, nos adaptamos al agua tibiecita para cuando hierve el agua, ya no, a veces nos es difícil salir de esa situación. Sí se puede, lo que queremos decirles, sí se puede, solo no esperen, como les insiste mucho Laura, a que avance la violencia y ustedes puedan detener ese ciclo desde el primer momento, la primera situación de control, de no me gusta cómo te vistes, no me gusta que le hables a tu amigo, no me gusta cómo te expresas, ahí ya hay control. Una pareja te debe de sumar, no te debe de restar. En ese sentido, creo que con este ejemplo a lo mejor es más claro de cómo debemos estar alertas a estas situaciones de violencia. Laura. Así es, y nos vamos a la pausa porque vamos ya a la última parte de este programa de Ni Más Ni Menos que hemos tenido aquí a CEPAVIF, y para hablar precisamente de las acciones, el trabajo y sobre todo
cuáles son los días que ya lo señalabas, pero también en este verano que inicia también estos foquitos rojos de la violencia después de esta pausa. Regresamos después de esta pausa y bueno, recuerde, estamos en el 94.5 de FM aquí en Culiacán, en Radio Sinaloa, ni más ni menos, el programa de la Secretaría de las Mujeres. Y también pues estamos llegando hasta Los Mochis a través del 92.5 de FM y en Mazatlán en el 93.9 de FM. Aquí en Ni Más Ni Menos, el programa de la Secretaría de las Mujeres, donde pues este programa lo hemos dedicado a lo que es el trabajo y las acciones del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, CEPAVIF. La titular, la maestra Rosa María Gámez Mendívil, nos ha estado acompañando y pues estamos ya en el pleno verano. El clima caluroso, pero también está la época de estas vacaciones y quienes hemos trabajado todas estas acciones de prevenir y ver la violencia, sabemos que también se incrementa el número de casos, de llamadas y todo, la convivencia, el calorcito, todo se conjuga, pero siempre hay más trabajo. Sí, Laura, por eso es que, bueno, CEPAVIF quiere decirles que en estas vacaciones estamos a sus órdenes, vamos a tener guardias todo el periodo vacacional, es importante que la ciudadanía lo sepa. Y bueno, efectivamente se nos viene mucho trabajo, Laura, porque como vienen vacaciones y hay familias que pues no todas las familias pues desafortunadamente pueden salir de vacaciones. Ni menos como está la situación y hasta la salud. Entre que pandemia y economía, bueno, hay que quedarnos a veces en casa y entonces en ese sentido pues sí hay un repunte de llamadas, nos estamos preparando con eso, con las y los profesionales que atienden desde la línea de emergencias del área de atención, como es el compañero Osvaldo que nos acompaña el día de hoy desde el área jurídica. Y bien, sí, efectivamente se ve aderezado este tema, a veces digamos que la violencia familiar también confluye en otros factores de riesgo, ¿no? Que para que haya estos aumentos, para que estemos más en una situación como más tensa, ¿no? Y el tema no es tanto que haya conflicto, Laura, sino cómo resolvemos esos conflictos. Y a veces cuando desafortunadamente hay uso de drogas, de alcohol, pues eso no nos ayuda. Y muchas de las familias, pues de las y los adultos, pues ya consumen este tipo de drogas que a veces socialmente están como muy naturalizadas, ¿no? Como es el alcohol. Y bueno, saber que casi el 80% pues de las llamadas que recibimos, muchas de ellas hay el factor drogas y alcohol. Por eso invitamos mucho a la ciudadanía, a las familias, pues que busquen nuevas formas de cómo sacar el estrés, cómo resolver esos conflictos, cómo buscar nuevas maneras de relacionarnos en familia. Creo que es un tiempo pues para poder, si nos quedamos en casa, pues buscar esos espacios de convivencia, sana convivencia, a través de juegos, de plantear la problemática cuando estemos tranquilas, cuando estemos tranquilos, no esperar a que haya un episodio de violencia para ver qué vamos a hacer, ¿no? Sí, y es ver que, la parte preventiva, digamos. Como señalabas, ¿no? Pues las vacaciones a veces para muchas familias puede significar el salir fuera de la ciudad, el tener un tiempo fuera, irse a un hotel, pero no todas ni todos podemos hacerlo. Y hay muchos espacios también en nuestra ciudad que debemos de aprovechar para esta convivencia. Ahí tenemos en el desarrollo urbano Tres Ríos, está el Parque de las Riberas, donde pues puedes ir, caminar, llevar a tus hijos, no sé, en una convivencia más sana y diferente, porque cuando están en la época escolar, pues es las carreras de salir temprano y todo, entonces quizá un poquito trabajar, como señalas, esta convivencia, ¿cómo va a ser? Así es la gran oportunidad que tenemos, el gran reto de que estas vacaciones sí sean desde el buen trato, Laura, que podamos echar a andar nuestra creatividad, porque mira, la violencia no nos implica nada. Todos ya sabemos que gritar, insultar, golpear es lo más fácil,
pero el buscar cómo le digo, cómo lo hago, cómo le explico a mis hijos, a mi pareja, que no me parece, que no me gusta, que, bueno, ese es el reto, esa es la parte creativa que tenemos que echar a andar, y para eso está CEPAVIV también, ¿no? Quien guste acompañarnos si no se ha dado tiempo de acudir, no tienen que esperar a vivir una violencia de alto riesgo, ¿no? Donde está una situación ya muy fuerte. Creo que desde el momento que ya hay una serie de situaciones que no sabemos resolver en casa, que ya la primera... Incluso cuando vemos que nuestras hijas e hijos son violentos. Exacto, que son agresivos. Hay que ver por qué. Así es, entonces ya desde ahí, si no sabemos cómo manejar esas emociones como la ira, creo que es una buena oportunidad este verano para que acudan a recibir este acompañamiento, esta psicoterapia. Y también, porque ahí les enseñamos, Laura, cómo desarrollar estas habilidades para la vida familiar, desde el buen trato, cómo resolver conflictos, o sea, no nada más es, ya estoy viviendo una situación muy, muy fuerte de violencia y voy a acudir, no, creo que de manera preventiva podremos acudir a terapia, que no tengan miedo, Laura, decirle a tu auditorio, que de verdad a veces tenemos estos prejuicios de, pues si voy a terapia es que estoy loco. No, creo que es la gran oportunidad para que nuestras hijas, hijos y nosotras como familia pues podamos tener estas habilidades, desarrollarlas, y no sabemos hacerlo solas, para eso estamos también nosotras, Laura. Así es, o sea, que usted sepa que puede acudir y más que va a tener más tiempo, de que no tiene que andar en las carreras de la época escolar, bueno, que vaya y diga, a ver, voy a llevar a mi hijo, me lo han reportado mucho en la escuela, que hace mucho bullying, bueno, pues vamos a ver cómo yo como madre puedo apoyarle y cómo pueden apoyarle también y por qué se generan estas conductas en las hijas y los hijos, porque nada es gratuito, nada se da porque sí, y tenemos que investigarle y recordarles pues que pueden acudir, ya nos decían las 3 rutas de camiones, que es el Bachigualato, Canal 3 y el Istecín, que las deja por el área de universitarios, nos explicaban, pero usted puede decirle, si no ha ido por esos sectores, al quien la lleva, bueno, pues voy a CEPAVIV, y créalo o no, pero ya se ubican también los choferes y ya le dicen más o menos, es a un lado ahí del Estadio de los Dorados, ahí por el Boulevard Alfonso Zaragoza, en la Torre B, en la planta baja, ese nuevo UCE chiquita que dice luego que ahí están ubicados y están en la planta baja, donde, bueno, pues se ha llevado a cabo toda una gran remodelación para toda la planta baja, dejarla precisamente a la atención de CEPAVIV, Rosy. Así es, afortunadamente el gobierno del estado y la Secretaría de las Mujeres han tenido a bien, pues, acondicionarnos. La verdad, Laura, es que estamos encantados porque ya se está concluyendo la etapa del área de atención, que es una sala grandísima de psicoterapia para los grupos que atendemos ahí, decirles que también las y los adolescentes son bienvenidos, las y los niños, también decirles que estamos ahí para servirles. Obviamente tiene que ir acompañado por mamá, o un adulto familiar, ¿no? Obviamente no solamente atendemos a los niños unitarios, sino más bien como familia, ¿no? O sea, que también pueden acudir a recibir ese servicio. Por ejemplo, las adolescentes y los adolescentes que viven alguna relación de noviazgo. Sí, bueno, eso sí ya es punto y aparte. Yo me refiero a los que están viviendo sí, son más chicos y chicas. Sí, por supuesto, si están en una situación de violencia en el noviazgo, con todo gusto pueden acudir también con nosotras. Porque fíjate que, bueno, yo siempre les digo, bueno, yo soy de otra época, otro siglo, y entonces me acuerdo que decían, es que si te cela te quiere, y no es así la situación, lo vas aprendiendo con el tiempo, porque los celos también tienen grados, y si no hay un control, pues pueden derivar en situaciones de violencia, ¿no? Entonces, también pueden acudir las y los adolescentes ahí, o bien llamar al 6677-148540, 6677-148050 y el 6677-173555, los teléfonos de CEPAVIV, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, y pues si es en horarios después de las 3, llamar al 911 o a la línea de emergencia el 800-822-7956. ¿Quién puede llamar? Cualquiera.
si usted lo está sufriendo, si lo está sufriendo la vecina, Rosy, cualquiera puede llamar. Sí, pueden reportarnos, si no es directamente la persona, si pueden reportar o el vecino que está cometiendo algún acto de violencia dentro del ámbito familiar, puede ser alguna amiga, algún familiar incluso cercano, o incluso pueden llamar para preguntar, Laura. A veces tenemos dudas de a qué se refiere la atención, cómo funcionamos, si tienen alguna duda en particular. Tienen dudas a veces de cuánto les va a costar y todo exacto, es gratuito. Sí, entonces pueden llamarnos. Con todo gusto, allí estamos para servirles las 24 horas a través de esta línea telefónica de emergencia que ya has mencionado. Así es, y les recordamos los teléfonos de la Secretaría de las Mujeres, ubicada aquí en el Palacio de Gobierno, en el segundo piso. Es el conmutador 6677-587000, y ahí piden que se les comunique a la Secretaría de las Mujeres. Y nuestras redes sociales, en Twitter, Secretaría de las Mujeres Sinaloa, en Instagram, en Twitter, Mujeres. Ya ves, me faltó Cintia, siempre viene y me dice. Facebook es de la Secretaría de las Mujeres Sinaloa, y en Instagram, Secretaría de las Mujeres Sinaloa. Pero también Cepavif tiene tus redes sociales, sí. A ver. Bueno, tenemos en Facebook, nuestra página es Cepavif Sinaloa, ahí pueden seguirnos, constantemente estamos subiendo información relacionada con la temática, para que la gente incluso hacer preguntas ya muy concretas y específicas. Tenemos ahí un apartado donde ustedes pueden hacer esas preguntas y nadie las va a leer, ¿no? Es en privado, nos mandan un inbox y con todo gusto respondemos ese tipo de cuestionamientos. Bueno, pues nos dio mucho gusto tenerte aquí en Ni Más Ni Menos, Rosy. El gusto es nuestro, Laura, de verdad. Así es, este programa de la Secretaría de las Mujeres, y también Osvaldo, muchas gracias, y sobre todo reiterarles, es gratuito todos los servicios. Así es. Y pues que se sigan animando a buscar más apoyos para que en su momento vivan una vida libre de violencia las familias sinaloenses. Así es, porque todas y todos tenemos derecho a esta vida libre de violencia. Pues muchas gracias por sintonizarnos, y recuerden, estaremos el próximo jueves aquí en punto de las 11 de la mañana.